Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este programa titulado Cátedras de Vida. Este es un programa que se trata en realidad de conocer un poco más también a nuestros docentes, más allá de la vida académica, más allá del día a día, de presentarse, exponer clases, de la planeación, etcétera. Pero necesitamos conocer también las otras facetas de cada uno y cada una de nuestros docentes. Es claro que todos de alguna u otra manera tenemos otra faceta también de la vida, y de la vida profesional, de la vida normal, de la vida ordinaria. Y pues para eso invitamos en esta ocasión a la doctora Danivia Calderón Martínez. Bienvenida, Danivia. Hola, maestro Javier, muchas gracias por invitarme a este programa, ¿no?, que está impulsando la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, pues para justo visibilizar a su cuerpo académico, del cual me siento pues muy honrada de formar parte. Entonces, muchas gracias. Pues gracias a ti por estar aquí digamos, compartiendo, que vas a compartir aquí tus experiencias, tus facetas de la vida, etcétera, con la comunidad Vasconcelos y también con quienes nos vean posteriormente, quienes nos estén viendo o nos vayan a ver posteriormente también a través del Facebook, ¿no? Perfecto. Entonces, pues nuevamente agradecerte primero pues el hecho de que pues, hayas decidido también pues compartir tu experiencia profesional, tus conocimientos aquí específicamente en el área de posgrados, que en esta ocasión toca el área de posgrados. Cada miércoles a esta hora se presenta este programa donde cada coordinación de licenciatura invita a una docente o un docente para llevar a cabo este tipo de charlas. Entonces, pues en esta ocasión, vuelvo a recalcar, hablaremos con Danivia Calderón Martínez, una colega que ya tengo pues algunos años en conocer, tengo el honor de conocerla. En realidad nos hemos conocido en otros ámbitos principalmente académicos, en ámbitos de la investigación. Y bueno, de aquí también hemos colaborado pues de manera muy importante aquí en el área de posgrados, específicamente en el área de comunicación política y organizacional, donde pues tú impartes un seminario que tiene que ver con la elaboración de artículos científicos, artículos académicos. Pero bueno, hoy dejemos un poco esa parte y vamos a hablar de otra faceta. Entonces, ¿nos puedes decir un poco qué más haces, digamos, fuera, aparte de escribir libros, porque tienes un montón de artículos ahí, ya sabemos, tienes un montón de artículos publicados y tienes un libro súper importante sobre la ciudad de Oaxaca? Pero, ¿qué más haces aparte de investigar y aparte de dar clases? Okay. Pues mira, yo estudié la carrera en arquitectura. Yo soy arquitecta, estudié aquí en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y pues he tenido la fortuna de ejercer como arquitecta. Siempre lo he hecho desde elaboración de proyectos, ejecutando obra, ¿no? Y bueno, pues también he tenido la fortuna de continuar mis estudios académicos. Tengo una maestría en urbanismo que la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, y finalmente el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea que hice también en la Ciudad de México en el Instituto Doctor José María Luis Mora, donde también tú egresaste. Entonces, pues digamos que estos estudios pues, me han permitido diversificar mi carrera, complementarlas, ¿no?, inclusive. Y bueno, pues es poco común, digamos, que, como tú bien comentaste, pues tengo una vida académica en la cual me desarrollo pues, como autora de artículos, como bien comentabas, la autora de un libro que fue pues, mi tesis de doctorado, que tuve la fortuna que se convirtiera en libro. Y digamos que dividir esa parte académica, mi vida académica, ¿no?, que también incluye la impartición de clases, que también incluye la participación en conferencias, en formar parte de seminarios, en fin, con un área técnica, ¿no?, propiamente técnica, que, repito, pues es poco común hacer esta
dividirse, digamos, en esas dos actividades, ¿no? Te repito, siempre ejercido, ¿no?, mi oficio de arquitecta, y eso me ha permitido también estar pues participando en diferentes proyectos, tanto de obra nueva, como también como en proyectos de restauración, porque también he tenido la oportunidad de alguna otra manera formarme, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la conservación de edificios históricos, y también de participar en proyectos que tienen que ver con la conservación del patrimonio cultural, de manera general, pero de manera muy particular, todo relacionado con la ciudad de Oaxaca y con el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, digamos que mi vida se divide en esas dos partes, ¿no? Una técnica y una parte académica. Qué interesante, súper interesante, ¿no? Porque no solamente es llevar la parte teórica, digamos, que es la investigación y presentar resultados, etcétera, sino que en el caso de tu formación como arquitecta y como urbanista, pues esto lo ejerces, realmente lo llevas a la práctica, y eso quiere decir entonces la interacción que tienes con muchas personas, claro, de distintas formaciones, de distintas características sociales, incluso no sé si quepa digamos el término en ese sentido, porque me refiero a que trabajas, de acuerdo a lo que yo entiendo, pues trabajas con otros arquitectos como tú, a lo mejor con ingenieros civiles, pero también trabajas con albañiles, ahora sí, exacto, con chalanes, así como lo decimos, pues, habitualmente, ¿no? Así es. Entonces, tienes esta interacción. Pero a mí me gustaría, pero sobre todo esta parte de la construcción, si me permites, vamos a hablar un poco de la construcción y luego pasamos a la parte de la restauración. La restauración, entiendo que trabajas con gente más especializada, claro, mucho más especializada, ¿no? Incluso la gente que puede hacer la mezcla, supongo que tiene una cierta especialización, no cualquiera lo puede hacer. Lo domina, ¿no? Domina esos dominar esas técnicas. Pues, exacto. Pero en el caso de la construcción, que evidentemente también son especialistas, ¿no? Como tú, como un ingeniero civil, etcétera. Pero un poco, no sé si puedes platicarnos un poco de tus primeros antecedentes. O sea, yo sé que egresas como arquitecta y como todos pues, necesitamos trabajar, pero ¿cómo fue tu primer contacto, digamos, ya con la construcción, con el ejercicio práctico, digamos, de tu carrera como arquitecta? Pues bueno, afortunadamente, pues he tenido la oportunidad de pues, coincidir, digamos, en eventos, digamos, como trascendentales, no solamente en mi vida personal, ¿no?, y profesional, sino también como que estuvieron en eventos que trastocaron, en este caso, la sociedad oaxaqueña. Me refiero prácticamente, yo estuve a seguir estudiando aquí en la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, cuando se dieron los sismos de julio y septiembre de 1999. Y ahí, pues, un interés, no podía decir más de dónde surgió, simplemente nada más de la curiosidad pues de ese momento de grado en la vida, ¿no? Y que creo que eso lo tenemos todos en esa época de estudiantes, donde tú te quieres aprender, conocer de todo. Y yo me acerqué en ese momento sin saber que existía un programa, sin saber que existía, pues que estaban de alguna otra manera reclutando gente. La vida y la intuición me llevó para allá y llegué al Centro INA Oaxaca para, pues, más bien ofrecer mis servicios como apoyo de servicio social. Ya había hecho mi servicio social, pero simplemente nada más como de apoyo para aprender, ¿no? Creo que si algo me ha motivado y algo ha sido como muy latente o me ha marcado mucho mi vida profesional, siempre es este deseo de aprender, de conocer a otras personas, conocer otros ámbitos, ¿no?, otros cuerpos de trabajo. Entonces, yo me acerco ahí y pues estaban pues con mucha pues sí, necesidad de tener gente para poder atender
pues todos los edificios que estaban dañados por los sismos a nivel del Estado. Y en todo el Estado. En todo el solamente estado. aquí en la No, ciudad. no, solamente en la ciudad de Oaxaca. Y entonces ahí tuve la fortuna de llegar a un buen equipo de trabajo, en ese momento liderado por el arquitecto Vicente Flores Arias, que es profesor de la UNAM en la Ciudad de México, y él estaba coordinando ese proyecto y no sé, él que habrá visto en ese momento en mí, tal vez la inocencia o el deseo de aprender, que me me incluye en el grupo, en el equipo de trabajo, y claro, haciendo cosas pues en ese momento muy propias pues de mi incipiente formación, pero poco a poco fui aprendiendo, tal suerte que después tuve la intervención, ahí sí, de mi primera obra, y lo puedo decir con mucho cariño, de la intervención en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Ahí, claro, apoyada y supervisada por ya especialistas, como tú bien lo comentas, como arquitectos restauradores que venían de la Ciudad de México, pero también de otras partes de la República, en este edificio. Digamos que ese fue mi primer contacto. Eso fue el primer contacto Mi realmente primer así, contacto. ya pues como profesionista o en proceso de formación. Exacto, que ya estaba yo a nada, porque ya estaba yo estudiando las últimas materias. De hecho, pues concluí mi carrera con esta primera obra. Y de ahí esto me marcó muchísimo, porque a tal grado que pues seguí, digamos, en esa línea de la intervención en edificios históricos. Después estuve participando en la intervención del Instituto de Ciencias Sociales, también de la UAPJO, en la intervención del Paraninfo, cuando tuvo el incendio, aquel desafortunado que perdimos el plafón, ¿no? Aquel plafón histórico, y así, ¿no? Entonces ahí es donde empecé, y claro, como todos, con el nervio de poder, pues justo, ¿no? Dirigir pues a un grupo de maestros, de albañiles, ¿no? De poder llevar a cabo la obra, de que salieran bien los trabajos, ¿no? Pero al final eso para mí fue determinante y me marcó, pues, hasta la fecha, ¿no? Qué interesante. A mí se me hace súper interesante porque pues aquí nos estás compartiendo, digamos, ese primer paso, ese primer contacto, digamos, con el ejercicio ya real de la profesión. Pero veo que andas en Monterrey, construyendo Monterrey, sí, que andas por el tren interoceánico, sí, etcétera. Pero sí me gustaría saber un poco más. Tú como mujer, entiendo que pues la relación, sobre todo, entiendo que mayoritariamente son hombres, claro, quienes están en las obras, ya sea en la restauración o en una obra civil, o sea, son principalmente hombres. Pero ¿cómo se da tu relación ahí en ese ambiente? O sea, ¿cómo es? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Te entienden? ¿Qué nos puedes compartir de esta experiencia? Pues sí, efectivamente, pues no nada más me he quedado en la intervención de edificios históricos, que ha sido, pues digamos de alguna otra manera, parte de mis especialidades, pero también he tenido la oportunidad de hacer obra nueva, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? No solamente en la elaboración de proyectos, que eso te permite estar, pues en gabinete, digamos, ¿no? En oficina, ejecutando, y que es una parte también muy bonita. Yo creo que si algo he tenido la fortuna de poder ver todas las posibilidades, ¿no? O poder experimentar en todo el abanico de posibilidades que te ofrece, pues en este caso, como mi carrera como arquitecta, ¿no? Entonces, hubo mucho tiempo en que estuve, pues, trabajando digamos, en la elaboración de proyectos, lo cual te permite, pues, estar tú sola trabajando y diseñando y creando, ¿no? Pero también la parte de salir y estar, pues sí, justo como tú bien lo comentas, en campo, en la obra, ¿no? Y enfrentarte efectivamente a un campo todavía muy masculino, ¿no? Que claro, cada vez hay más participación de mujeres en la obra propiamente, ¿no? Aunque también todavía tenemos un buen número que todavía está en la parte administrativa, en la parte de proyectos, ¿no? Porque pues sí, porque la obra es complicada, es fuerte, ¿no? Porque te enfrentas, pues sí, desde los trabajadores, también el colaborar con colegas, arquitectos, ingenieros, ¿no? Entonces,
Creo que, bueno, desde la misma formación, yo estuve en grupos mayoritariamente de hombres, donde las mujeres nos cambiaban constantemente de salón, de grupo, para poder tener un grupo más numeroso de mujeres, ¿no? Yo egresé con colegas, arquitectas, que no rebasamos las 5 número de compañeras, ¿no? Entonces... Era mayoritariamente entonces hombres. ¿Y hombres. cómo es actualmente? Pues creo que eso ya se ha revertido, eso se ha revertido afortunadamente, ¿no? Me parece que ya podemos estar, digo, hace unos años estuve participando, ¿no?, en el taller José Revueltas de la UNAM, como profesora ahí de la Facultad de Arquitectura, y puedo ya ver un poco ya de equilibrio en esos números, ¿no?, afortunadamente. Entonces, pero a mí todavía me toca, y en ese andar pues también me ha tocado pues todavía estar, digamos, en campo, pues todavía con un grupo muy mayoritario, ¿no? Y como tú bien comentas, tuve la oportunidad de hacer obra nueva en la ciudad de Monterrey, y también ahí es otro universo, es cultural, sobre todo, totalmente. Pocas veces tuve la oportunidad de encontrarme en obra a colegas arquitectas o ingenieras, ¿no? O sea, la verdad es que para mí fue muy sorprendente eso, porque aquí en el Centro Sur, donde yo he tenido la oportunidad de participar y de ejercer, pues no ha sido tan marcado como lo sentí en ese momento que tuve la oportunidad. Y entonces, pues justo, ¿no?, como tú bien lo comentabas en un inicio, pues esta participación en diferentes ámbitos, ¿no?, de mi ejercicio profesional, pues me ha permitido conocer justo, ¿no?, diferentes sociedades en diferentes momentos, ¿no? Y diferentes culturas, y ¿no? diferentes Sí, culturas, totalmente. Ahorita estás en Oaxaca, pero estuviste en el Istmo, Exacto. estabas en Monterrey, en la Ciudad de México. Bueno, son los que yo me he enterado, porque luego compartes ahí en las redes sociales. En las redes sociales, ¿no? Sí, pero a sí. veces también ya sé que andas por ahí por Colombia, pero bueno, entiendo que... Esa es la parte académica, esa es la parte académica, exacto. Pero entonces te nutres de todo esto, ¿no? De claro. todos estos contextos culturales, sociales, totalmente, muy diversos que es nuestro país, ¿no? Que es un mosaico, ¿no? Entonces, totalmente, entiendo que has estado también en otros espacios, y entiendo también que pues las relaciones siempre pues van a ser distintas entre un lugar y otro, ¿no? Incluso aquí mismo en Oaxaca, ¿no? De una totalmente, comunidad a otra ya... Totalmente. Ya es diferente, ¿no? Sí, aunque cada vez ya, digamos, la misma sociedad y el mismo, pues, grupo, ¿no?, de colegas, pues ya están más familiarizados en ver, ¿no?, la presencia femenina en la obra, ¿no? Siempre hemos estado, pues, más, repito, ¿no?, en oficina, en partes administrativas, haciendo una labor importantísima, ¿no? Creo que si algo nos caracterizamos las mujeres en términos generales es en la cuestión de la administración, del control, ¿no? Y obviamente la labor que hacen mis colegas, ¿no?, en oficina, pues es fundamental muchas veces. Pero también cada vez, ¿no?, estamos más, hay una mayor presencia de mujeres en obra, ¿no? Y arquitectas, ingenieras buenísimas, de excelente calidad, de muy buen nivel, pues sí, ¿no?, codeándose, ¿no?, en un ambiente totalmente masculino, y que cada vez, te digo, pues cada vez los mismos grupos de colegas pues son más abiertos a esa presencia, ¿no? Y como tú bien comentabas, por ejemplo, estuve hace unos meses, no tiene mucho, ¿no?, que terminé de participar, en donde me invitaron a colaborar como parte del equipo en la supervisión de las intervención de los edificios históricos en la línea Z de lo que es el tren interoceánico, ¿no? Entonces, y ahí fue una experiencia muy enriquecedora, porque me permitió, y me sigue permitiendo, porque todavía sigo trabajando en esto. ¿Pero cuál era tu función ahí? ¿Cuál era mi función? Bueno, en este proyecto, ¿no?, cuando deciden pues reactivar las líneas del tren, en específico de la línea Z, pues se estaba más enfocado en un inicio a toda la parte de pues, la recuperación de las vías, la construcción de obra nueva, pero poco o no se había contemplado en un inicio
que esa línea, pues tú sabes, es una línea histórica Sí, que desde la época del Porfiriato. exactamente, Sí. que se inaugura pues ya en la última parte, ¿no?, del régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Pero es una línea muy importante, pero que poco en ese proyecto, en ese proyecto, pues que es una obra de gran magnitud, se contemplaba la recuperación de los edificios históricos. Y hay una serie de edificios, mucho se ha perdido, eso hay que comentar, pero no, se ha perdido con el paso del tiempo, no por la intervención, sino por el paso del tiempo, pero que todavía hay vestigios de aquellos edificios que formaron parte, o esos edificios originales de aquella época, ¿no?, que estamos hablando de finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, cuando deciden recuperar esos edificios, que me ha parecido un gran acierto de esta obra, pues requieren pues precisamente a especialistas en edificios históricos, ¿no? Y es ahí cuando me invitan a participar para supervisar las obras que se estaban ejecutando por parte de una contratista, que es la que lo está realizando, y digamos que esas intervenciones pues estuvieran alineados pues a la normatividad, que estuvieran alineados pues a las técnicas, ¿no?, de intervención, de restauración de este tipo de edificios, y que es lo que estuve realizando pues más o menos a lo largo de año y medio por allá. Y eso pues digo, fue una experiencia súper enriquecedora, porque primero pues… Perdón que te interrumpa, Dime. pero en esta parte de tu intervención, o del trabajo en la línea Z del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿ahí te relacionabas con la Marina? Claro. A ver, cuéntanos un poco cómo era la relación con la Marina, porque pues es gente que Sí. pues cuadrada, gente con autoridad, y no Claro. es tan fácil, ¿no? Exacto, pues sí. Bueno, pues realmente eran, digamos… ellos dirigían, ¿no?, todo el ellos proyecto, dirigen ¿no? la obra, ellos están supervisando, pues son los clientes al final, ¿no?, los que están supervisando todos los trabajos, los proyectos que se están realizando. Y sí, fue una experiencia única. Yo no sé si tenga la oportunidad más adelante de poder colaborar con estas digamos, parte de la sociedad, digamos, que son toda la parte de la milicia, ¿no?, en este caso de la Marina, ¿no? Yo nunca había tenido la oportunidad en mi experiencia de colaborar pues sí, directamente con la Secretaría de Marina, ¿no? Y pues justo, ¿no?, como este rigor que tienen, esta estructura que tienen, esta disciplina que tienen, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia única, y que, pues sí, ¿no?, el tratar pues no sensibilizarlos, porque al final están muy sensibles de la recuperación de estos edificios, pero sí, digamos, de hacerles saber pues cómo era la manera de que intervinieran, de cómo se tenía que recuperar, cuál era la importancia de la recuperación de estos edificios. Y se empezó con un edificio y cada vez fueron ampliándose el número de edificios como parte de este proyecto. Entonces, para mí eso es una cuestión muy loable, ¿no?, muy aplaudible por parte de la Secretaría de Marina, que hayan incorporado, ¿no?, y que se hayan sensibilizado a tratar de recuperar estos edificios que, repito, no estaban incluidos en un principio, ¿no? Entonces, y que bueno, pues que son ejemplos. ¿Alguna experiencia en específica de esa relación con algún con alguien de la Marina? No, pues es que era grosero, o era muy amable, o era… No, pues son gente, pues, ¿no? Pues con una disciplina. Una disciplina, ¿no? Con Sí. una estructura muy característica, ¿no? Y al final, pues bueno, nosotros teníamos que hacer recorridos, bueno, yo en particular tenía que hacer recorridos con ellos para mostrarles los avances que se tenían, explicarles por qué tenían esos procesos, en fin, ¿no? Y en toda la línea, ¿no?, que empieza desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Entonces eran recorridos que de repente empezábamos a las 4 de la mañana. Muy pesado. Entonces, de repente tratar de decirle a la Marina, a ver, nosotros somos civiles y no tenemos esa disciplina, ¿no? El entrenamiento, sobre ese todo. entrenamiento, y estar pues con ellos, ¿no? Porque no podías… ¿Eran puros hombres de la Marina? Claro. Sí, porque sí. entiendo que también hay mujeres. Sí, hay mujeres. No tuve, la residencia de obra de la línea Z son marinos, ¿no?
aunque sí sé pues que existen mujeres, pero yo no tuve la oportunidad de colaborar con ellas, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? El hecho de estar con ellos a pie de cañón, como decimos coloquialmente, y pararnos hasta que ellos dijeran hasta aquí se terminan los recorridos, y entonces eran recorridos que duraban todo el día y uno termina sumamente agotador, ¿no? ¿Y cómo le hacías para aguantar ese ritmo? En pues, realidad, o sea, porque si es empezar a las 4 de la mañana sí. y hasta que ellos digan. Exacto. Entonces, pues muy pesado. Muy ¿no? pesado, o sea, la verdad. Físicamente, la verdad, sí, salir de la ciudad de Oaxaca y viajar al interior, regresar, exacto. es pesado. O sea, imagínate ahí levantarte a las 4 de la mañana todos los días y caminar, recorrer, andar en el tren, etcétera. Sí, andar en el tren, en carretera, porque vamos de estación por estación para ver cómo iban los trabajos, ¿no? Sí, yo tuve que cambiar de residencia, estar viviendo por un tiempo en Matías Romero, porque ahí era la base, ¿no? Y de ahí nosotros nos movíamos, ¿no? Por carretera o por tren, por toda la línea, ¿no? Entonces, pero eso, ¿no? O sea, no nada más esta experiencia de convivir, ¿no? con este grupo, digamos, que siempre los vemos como muy separados de nuestra sociedad, pero también con ingenieros, arquitectos que venían de diferentes partes de México, ¿no? Entonces eso ha sido también muy, muy importante como parte de estas obras. Y también me permitió conocer un territorio que para mí era desconocido, ¿no? Toda la región del Istmo, que de alguna otra manera, ¿no? Si bien estuve muchos años fuera de la ciudad de Oaxaca por mis estudios de posgrado, pero pues tú también conoces que existe ese territorio, pero pocas veces estando acá en la capital o viviendo aquí en la capital, pues pocas veces puedes ir, ¿no? Y trasladarte a esa zona de la ciudad, del estado, perdón. Entonces, para mí también fue parte de esa experiencia el conocer el Istmo de Tehuantepec, vivir prácticamente día a día ahí, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de la riqueza pues que te da el ejercicio profesional, ¿no? En este caso, pues como mi parte técnica, ¿no? Como arquitecta. Uh-huh. Bueno, pues esto es Cátedra de Vida, Cátedra de Vida que nos comparte la doctora Danivia Calderón Martínez, docente de posgrados de esta universidad. Súper interesante y el tiempo se nos va rápido cuando hay mucho que hablar. Pero me gustaría, para que no nos gane el tiempo después, que nos hables un poco más de esas relaciones en la construcción. ¿Festejan el 3 de mayo? Claro que sí. Sí, a ver, platícanos cómo es el 3 de mayo, cómo van a festejar el 3 de mayo ahora que ya está próximo. Exacto. Pues bueno, fíjate que yo no sabía, eso es la parte de combinar, digamos, la historia con la arquitectura, ¿no? El 3 de mayo originalmente era la fiesta que lo celebraban los aguadores. Ajá, los aguadores festejaban el 3 de mayo, pues obviamente en honor de la Santa Cruz. Y que pues obviamente hemos perdido ya ese oficio de aguadores, al menos pues yo creo que en gran parte del territorio mexicano, ya desde... Quienes nos ven, a ver, platícanos quiénes eran los aguadores, porque seguramente nosotros ya crecimos con aguas de botellón. De la red, sí, ¿no? de botellón o de Exacto. la red, pero nadie sabe quiénes eran los aguadores, pero sobre todo para la gente más joven que nos está viendo, nos está escuchando. Perfecto. A ver, platícanos, yo lo sé, pero... Claro. Prefiero que lo digas tú. Bueno, perfecto. Pues efectivamente, pues ahorita, ¿no? Pues justo, ¿no? Las nuevas generaciones, o también ya las de nuestra edad, pues ya vivimos y crecimos pues con digamos, con la distribución de agua a través de las redes, ¿no? Entonces tú abres el grifo y cae el agua, ¿no? Que cuando hay, exacto, porque cada vez es más escasa. Por lo menos cada mes. Exacto, por lo menos cada mes. Entonces, pero antes, digamos, que existieran este sistema de red, pues existía la figura de los aguadores, ¿no? Y estas eran personas que pues a través de cántaros o a través de cubos de lata, pues llevaban de las fuentes o de los ríos, en este caso que teníamos en los alrededores de la ciudad de Oaxaca, o algunos manantiales, llevaban el agua a las casas, ¿no? O a los conventos o a cualquier otro sitio que demandara pues su servicio, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente este oficio que duró siglos en las ciudades, ¿no? Porque formaban parte de
pues sí, del funcionamiento de las ciudades, ¿no? Entonces, pues se fue perdiendo justo pues a partir de la modernización y la distribución del agua en redes. Estos aguadores festejaban Festejaban el 3 de mayo, ¿no? He encontrado relatos que justo el 3 de mayo pues adornaban las fuentes, acudían a misa, el padre bendecía las fuentes, pues justo pues para pedir que el agua nunca escaseara y pues ellos permitieran tener pues el objeto, ¿no? de su oficio. Y entonces, ¿en qué momento de la historia? Eso sí no lo sé, pero todo el gremio de la construcción, específicamente los albañiles y todas las categorías que tenemos, como tú bien comentabas, pues han adoptado este día para la celebración, digamos, o la celebración, digamos, de su labor, digamos, ¿no? Y que se lleva a cabo todo un ritual, y eso es lo más, y eso, la verdad es que no sé si en todos los lugares se lleva a cabo, porque como tú bien comentabas, justo cuando me tocó un 3 de mayo en Monterrey, y nosotros, pues claro, los trabajadores que construimos esa casa, eran de Oaxaca, ¿no? Los albañiles. Los albañiles. No pude poder entablar una relación, además porque ya tienes un cuerpo, un equipo de trabajo y es más fácil pues ya poder continuar, ¿no? Nos conocemos mutuamente, sabemos pues cómo trabajamos, y entonces para mí fue mucho más fácil llevarme a toda la gente de aquí de Oaxaca a Monterrey. Y nos tocó celebrar un 3 de mayo ahí. Y con pues ayudas y con quesillo y con mezcal. Sí, pero fue algo que la gente que estaba en los alrededores, que pasaba, de verdad llegaron a preguntarnos y se sorprendía. Sí, porque además se puso la cruz, se adornó y todo, como lo hacemos normalmente acá, pero allá no. Entonces creo que eso es algo de la riqueza que todavía tenemos, al menos aquí en Oaxaca y en el gremio de la construcción, que todavía hacemos ese ritual. Y entonces aquí, como seguramente muchas obras que van a celebrar próximamente el 3 de mayo, pues adornan la cruz, se lleva a cabo una comida que generalmente la patrocina el dueño, ¿no? de la casa o el edificio, lo que estemos construyendo. Y pues las labores se suspenden a mediodía. Caiga el día que caiga, eso sí no hay manera de que lo podamos modificar. Si cae entre semana se celebra. Y generalmente pues nos adaptamos un poco a lo que nos brinde el dueño, ¿no? Que en este caso lo más común es que nos den barbacoa, pero generalmente pues dan otro tipo de comida, y obviamente no puede faltar el mezcal, ¿no? Y eso es parte de las fiestas, ¿no? que celebramos, y que fue muy sorprendente, te repito, ¿no? Que ver que en otros lugares pues no sé. ¿Y cómo lo festejan en Monterrey, por ejemplo? Exacto, yo creo que no se festeja. Si alguna vez se festejó, ahora ya no se festeja, ¿no? O sea, es más del centro-sur, digamos. Yo creo que sí, ¿no? Porque en la Ciudad de México se festeja. Sí. Pues, no sé, en otros lugares, pero eso fue muy sorprendente, ¿no? Y entonces, pues nada, tenemos que festejar. Eso sí no se perdona. Y fíjate que es mucho más importante esa fecha que el día del arquitecto o el día del ingeniero, ¿no? En el calendario, ¿no? Para nosotros, pues a veces pasa desapercibido uno u otro día, ¿no? Bueno, pues tal vez ahí en la vida académica te festejan como el día del arquitecto, pero en el área de la construcción siempre festejamos religiosamente el 3 de mayo. El 3 de mayo. El 3 de mayo, exacto. Qué interesante, súper interesante. Escuchen la Cátedra de Vida aquí de Danivia Calderón. Y aparte le da tiempo todavía de venir a dar clases aquí con nosotros, y escribir artículos y dar seminarios, y bueno, andas en todo, la verdad. Exacto. Entonces, pero me sigue interesando esta parte de la construcción. Sí. Hablábamos cómo es la relación, ya nos comentaste, ¿no? Con los trabajadores, con otros profesionistas, etcétera. Pero el ramo de la construcción es pesado, o sea, para la gente que trabaja en la construcción. Yo personalmente, incluso cuando empecé a trabajar también, ya cuando salí de la secundaria, etcétera, trabajé un tiempo también como chalán. Okay. Chalán, haciendo mezcla y cargando
haciendo la revoltura y bueno. Y entonces sé que es pesado y el ambiente también, pues cuando hay un ambiente pesado de trabajo, pues también se llevan pesado. Claro. ¿Cómo se da esto contigo en tu caso? O sea, cuando son puros hombres, pues no hay ningún problema, pues, todos se entienden, se llevan pesado. Claro. Pero en tu caso, que eres mujer y estás en medio de los albañiles, de los chalanes, como dice, entonces se gritan, se alburean, se dicen de cosas, etcétera. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, pues sí, es complicado, porque hay una línea muy delgada, ¿no? Que se puede dar entre pues, los trabajadores y en este caso tú como arquitecta. Yo siempre me manejo con mucho respeto, porque justamente, ¿no? Al menos yo trato pues de evitar que haya algún tipo de pues no sé, como de un malentendido, ¿no? Pones tu barrera, pues. Pongo una barrera, sí. Pero no es una barrera que divide como tal, aunque parezca contradictorio, sino simplemente es una barrera de respeto nada más, de tal manera que podamos interactuar, que podamos llevarnos, que podamos trabajar, colaborar, pero siempre en un marco de respeto. Sí han habido situaciones complicadas, puedo contar muchas experiencias de esos eventos, pero pues al final esos eventos lo que te hacen es pues fortalecerte. Bueno, en mi caso, lejos de retraerme, ¿no? Porque repito, sí es un ambiente pesado, no... Vamos, a veces como mujeres nos puede costar un poco de más de trabajo, ¿no? Pero para mí esas experiencias que han sido un poco complicadas me han servido como para fortalecerme e ir más adelante, ¿no? Y puedo decir que ahorita, por ejemplo, bueno, pues tengo un equipo de trabajo en el que nos llevamos muy bien, se entrelazan, fíjate, lazos de amistad, incluso hasta de familiaridad, ¿no? Porque llega a ser tal interacción. Ya tienes una base de trabajador, digamos, sí. Dices, cuando hay una obra voy a invitar a estos. Claro, totalmente, totalmente. Sí, y entonces también ya se genera la confianza, el respeto, porque sé que la arquitecta me va a dar trabajo cuando... Así es. Entonces siempre, y te repito, ¿no? O sea, llega a tal grado la relación, pues que a veces se vuelven parte de ti, ¿no? Y sus problemas los asumes tú también como propios, porque pues ellos tienen familia, tienen hijos, tienen situaciones que pasamos todos, ¿no? Y que pues nosotros, en este caso, tratamos de ser muy empáticos con ellos y también ellos con nosotros, ¿no? O sea, también cuando nosotros requerimos de su apoyo para extendernos un poco más allá de las horas, sabemos que contamos un equipo. Entonces, finalmente, ahorita, hoy por hoy, puedo decir que tengo un equipo, ¿no? De colaboradores en el que hay un trabajo en un ambiente de respeto, de confianza, de tranquilidad. Y sí, hemos tenido esos momentos complicados, pero pues afortunadamente en mi caso han sido los mínimos, pero eso, repito, me ha servido como para tratar de manejar, porque además eso es una experiencia bien interesante, porque siempre en la formación universitaria, pues siempre te piden, o más bien trabajas el tema de la relación, bueno, el manejo del conflicto, pero entre académicos, entre colegas o con tus subordinados, pero también aquí manejas también el tema del manejo del conflicto, el manejo de todo ese tipo de cuestiones, pero con otro sector de la sociedad que es también bien interesante, ¿no? Entonces, cómo tú en este caso, mi faceta, puedo cambiar, digamos, ¿no? de grupos, ¿no? Y tratar de ser asertiva en cómo poder llegar con el mismo propósito, con la misma intención, con alumnos, ¿no? En este caso, con trabajadores de la construcción, con colegas, ¿no? Que pueden ser de ambos sexos, ¿no? Sí. Y eso creo que, y también finalmente con gente de instituciones, pues digamos como las diferentes grupos sociales con las que uno interactúa, ¿no? Porque al final, pues quien te pide tus servicios como arquitecta, pues o como arquitecto, pues es muy variado, ¿no? Entonces, eso de verdad, pues
sigue siendo formativo, ¿no? Y creo que en ese sentido uno sigue aprendiendo de cómo es trabajar o cómo sobrellevar ese tipo de situaciones. Entonces te repito, pues ahorita puedo decir que tengo pues un equipo de colaboradores muy buenos. Excelente. Así que si me están viendo, les mando un fuerte saludo. Estamos seguros que si no, se los voy a hacer que lo vean. Exactamente, es parte de, si no, si no, no va a haber 3 de mayo. No, y además que siempre me apoyan. Hoy mismo me están apoyando, ¿no? Estamos grabando en un día sábado y entonces pues justo lo que hacen y vienes de y ahí, vengo de obra, ¿no? Entonces pues justamente ellos saben que vengo los sábados a dar clases y pues me apoyan para que vean, estando la cátedra de vida, o sea, está en la obra, va a trabajar, viene a dar clases, se regresa a la obra. Exacto. Muy interesante, muy interesante. Así es. Ahora quiero pasar ya para ir cerrando. Si nos puedes hablar, ya todo es trabajo, es estar en la obra, venir a dar clases, investigar, publicar libros, publicar artículos, pero supongo que tienes algún momento de relajación, de desestrés. ¿Qué actividades llevas a cabo para poder pues, hacer frente a todo esto? Porque pues la verdad sabemos que cuando estamos en la dinámica diaria de mucho trabajo, pues uno se estresa, claro, y necesitamos pues algún momento de distracción. ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, tengo que confesar que esa parte, mis momentos de inactividad, por decir, son muy cortos. La verdad es que sí, tengo muchas actividades, participo, me gusta participar, me cuesta trabajo decir no. Entonces, pues a veces estoy muy rebasada en trabajo. Pero si algo no puede faltar en mi vida o siempre está presente en mi vida es hacer ejercicio. No tanto por una cuestión estética ni mucho menos, sino por una parte justo de que es un momento en el que me permito pues desestresarme, hacer algo completamente diferente, y eso lo hago todas las mañanas porque es el único momento en que puedo tener ese espacio. De ahí, saliendo de mis actividades físicas, ya me dedico a todo lo demás. Entonces es lo único que yo creo que me mantiene un poco. O sea, ¿no ves alguna película? ¿No? Muy poco. La verdad es que esa parte me ha costado equilibrarlo, lo tengo que reconocer. Tengo muy pocos espacios, ¿no? Porque si no estoy preparando clases, estoy preparando una ponencia, estoy terminando un capítulo de libro, escribiendo, entonces sí de repente llega a saturarme mucho y eso no está muy bien, ¿no? Eso no es un ejemplo, eso no es un ejemplo para seguir, pero bueno, pero sí. Pero siempre que se puede equilibrar, ¿no? Sí, pues claro, si es lo que a uno le apasiona, pues claro, evidentemente lo hace uno con gusto. Así es. Pero sí se requieren ciertos momentos también de uno mismo. Así es. Entonces, y cuando tengo la oportunidad, un pequeño espacio de ir al cine, un pequeño espacio de ir a escuchar un concierto. Con la familia. La familia, claro, pues lo doy y lo disfruto y de verdad me bloqueo y me dedico a eso. Pero sí es muy poco, pero eso sí, la actividad física, eso sí, no puede faltar. Eso sí, es lo único que es constante en mi vida. Muy bien, muy bien. Porque pues ya nos ha dado tiempo a platicar, porque seguramente tienes muchas otras cosas con todas esas actividades. Tienes muchas otras cosas que pudieras compartirnos. Por ejemplo, que trabajaste en la coordinación de ¿qué es? Monumentos históricos de monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y supongo que todo eso inició precisamente por tus primeros contactos, entiendo, ¿no? Con el INAH en el 99, ¿o fue posterior? Bueno, el primer contacto que tuve con el INAH fue aquí en el Centro INAH Oaxaca. Después tuve la oportunidad de formar parte del equipo fundador de lo que fue la extinta Comisión del Patrimonio Edificado, que fue una institución que se crea justo en el gobierno de José Murat, a raíz de los sismos del 99, ¿no? De José Murat papá. De José Murat papá. Claro, porque el otro es Alejandro. Alejandro Murat. Sí, sí. Y claro, ahí el entonces gobernador se da cuenta de que faltaba una institución de cultura que pudiera atender desde el Estado su propio patrimonio. Entonces se crea esta comisión, me tocó, tuve la oportunidad de participar ahí, y después con el cambio de gobierno, que fue el gobierno de Ulises Ruiz, se crea el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, que todavía está en función, todavía subsiste.
Y esas fueron mis primeras incursiones en temas de patrimonio cultural, en temas de investigación, en la investigación de la ciudad. Ahí fueron como también un parteaguas en mi vida. Y de ahí, justo cuando me voy a la Ciudad de México para estudiar la maestría, me invitan a formar parte de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y concluyo ahí con una subdirección que tuve que renunciar. Dejaste la subdirección. Para estudiar el doctorado, ¿no? Mira. Entonces ahí estuve te das el gusto, te diste el gusto, ¿no? De dejar una subdirección para hacer doctorado. Pues bueno, es que sí, de verdad tenía yo muchos deseos de hacer el doctorado y pues no tenía otra opción más que, y no había otra manera, la verdad es que no había otra manera de poder además combinar. Era un doctorado del CONACYT que te pedían el tiempo completo. Exactamente, es un doctorado del CONACYT que te pide tiempo completo. Pero también la exigencia del mismo instituto, del Instituto Mora, pues no podía yo combinar, no había manera de poder combinar las dos actividades. Pero sí tuve la oportunidad de estar trabajando en el INAH, en la Ciudad de México, bastantes años, y también pues eso amplió mis conocimientos, mis relaciones y mi grupo de amistades también, que hasta la fecha todavía conservo. Muy bien, pues seguramente hay muchas otras cosas o muchas otras experiencias que pudieras compartirnos. Lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Súper interesante compartir aquí pues todo lo que has vivido, lo que has trabajado, las amistades que has construido y sobre todo esas relaciones, ¿no? en la construcción que sigues llevando a cabo hasta el día de hoy. Entonces, no sé si tengas algún mensaje final que pudieras compartir con quienes nos vean, nos escuchen. Pues nada, pues a mí me gustaría compartir sobre todo con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes de aquí de la Universidad José Vasconcelos, con los que nos están viendo de otras instituciones, pues nada, que persigan sus sueños, que sigan sus propias pasiones, ¿no? Y que todo aquello que se hace con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, tarde que temprano siempre se obtienen resultados. Entonces, nada, ojalá y algo pueda de mi vida profesional haya podido inyectar en ustedes y que, bueno, pues que seguramente podrán desarrollarse en diferentes facetas sobre sus intereses, sus propios intereses. Y tú lo has dicho, ¿no? Dedicación y perseverancia, ¿no? Así es. Dedicación y perseverancia. Pues esto fue Cátedra de Vida. Muchísimas gracias por vernos y esperamos vernos en el próximo episodio con otra Cátedra de Vida, con otra maestra seguramente a través de otra coordinación. Y pues muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Javier. Hasta luego.